Eran las 2:17 de la tarde de un miércoles cuando escuché al otro lado del teléfono la voz de mi hija decirme: Es problema tuyo, mamá. La muerte de él no va a arruinar mis vacaciones. No grité, no rompí a llorar. Simplemente miré el suelo de tierra del cementerio bajo mis pies y respondí con calma: Está bien, Valeria, disfruta. Lo que ella no sabía era que cuando cruzara la puerta de casa, 3 semanas después, encontraría algo que lo cambiaría todo para siempre. El sol de las 2 de la tarde me quemaba los hombros a través de la blusa negra que me había puesto esa mañana, la misma que llevaba desde las 6 cuando llamé a la funeraria. Podía oler las flores blancas colocadas sobre el ataúd de mi hijo, un olor dulce y denso que se mezclaba con la tierra húmeda recién removida. Mis manos sostenían el teléfono con tanta fuerza que sentía los nudillos tensos, blancos, como si el aparato pudiera escaparse y llevarse con él lo poco que me quedaba de cordura. A mi alrededor, solo el viento entre los cipreses y el sonido lejano de las palas golpeando la tierra. Ningún familiar, ninguna mano sobre mi hombro, solo yo, 61 años y un hijo enterrado. ¿Sabes qué fue lo más extraño? Que en ese momento no pensé en el dolor. Pensé en la última vez que Ernesto me llamó mamá con esa voz suya, ronca y cálida, y me dijo que me quería. Fue el martes anterior, a las 8:30 de la noche. Lo recuerdo porque yo estaba fregando los platos y él apareció detrás de mí, me puso una mano en el hombro y me dijo: Mamá, gracias por todo. No le pregunté por qué lo decía, debía haberlo preguntado. Pero para que entiendas cómo llegué a ese cementerio sola, con el sol aplastándome y el teléfono aún caliente en la mano, necesito contarte lo que pasó antes. Porque esta historia no empezó ese miércoles. Empezó mucho antes, en una familia que yo creía conocer y que resultó ser una perfecta desconocida. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en un pueblo pequeño, al sur, en una casa con paredes de adobe y un patio donde crecían naranjos. Mi madre me enseñó que la familia lo era todo, que por los tuyos dabas la sangre, el tiempo, el sueño, que no había sacrificio demasiado grande cuando se trataba de los hijos. Yo me lo creí. Me lo creí durante 40 años. Ernesto era mi hijo mayor. 42 años. Una risa que llenaba cualquier habitación. Había tenido sus épocas difíciles, como todos, pero los últimos 2 años había encontrado una estabilidad que a mí me alegraba el corazón verla. Trabajaba en una ferretería, tenía un cuartito alquilado a 10 minutos de mi casa y los domingos venía a comer. Siempre traía algo, un refresco, unas galletas, una vez hasta una maceta con una planta que todavía tengo en la ventana de la cocina. Una planta pequeña, verde, que sigo regando cada mañana como si regarla fuera seguir cuidándolo a él. Valeria, mi hija, es 3 años menor. Valeria siempre fue diferente. Desde pequeña supo que el mundo giraba alrededor de lo que ella quería. Y yo, que la quería con la misma intensidad que a Ernesto, le fui cediendo terreno sin darme cuenta. Le pagué la universidad cuando no consiguió beca. Le presté dinero 2 veces cuando dijo que era para el alquiler. Le compré el vestido de graduación que costó lo que yo ganaba en un mes de limpieza. Nunca me devolvió el dinero, pero tampoco se lo pedí, porque era mi hija, y porque pensé que el amor no necesitaba recibos. Lo que no sabía entonces era que Valeria había estado planeando ese viaje a Cancún desde hacía 3 meses, y que cuando su hermano cayó enfermo, ella ya tenía el vuelo pagado, el hotel reservado y las maletas a medias hechas. Ernesto empezó con fiebre un lunes. Al principio creímos que era un catarro fuerte, de esos que dan en octubre cuando el tiempo no se decide. Pero el miércoles siguiente ya no podía levantarse de la cama. El jueves le llevé al médico y el médico nos mandó directo al hospital. Para el viernes a las 11 de la noche, mi hijo estaba en la UCI con un fallo renal que los doctores dijeron que había avanzado en silencio durante meses. Y nadie lo había visto. Ni él, ni yo. Nadie. Esa misma noche llamé a Valeria. Me contestó al segundo tono. ¿Qué pasa, mamá? Su voz sonaba lejos, con música de fondo. Le expliqué lo del hospital.
Le di el nombre del médico, el número de sala, la gravedad. Hubo un silencio breve. Bueno, pero yo mañana temprano tengo el vuelo. Me quedé sin palabras un momento. Valeria, tu hermano está en la UCI. Mamá, llevo 3 meses planeando esto. No puedo cancelar ahora. Tú estás allí con él, ¿no? Tú puedes con esto. Quise decirle muchas cosas en ese momento. Quise preguntarle desde cuándo un viaje valía más que su hermano. Pero me contuve. Respiré y le dije, está bien, ya hablaremos cuando vuelvas. Cometí el error de pensar que eso había sido lo peor. Ernesto murió el sábado a las 4:22 de la madrugada. Yo estaba sentada en una silla de plástico en el pasillo del hospital cuando la enfermera salió a buscarme. No me dijeron nada todavía, pero lo supe por su cara. Hay miradas que no necesitan palabras. Me llevaron a despedirme. Estaba sereno, como si se hubiera dormido en un momento de paz que la vida no le había dado en las últimas semanas. Lo besé en la frente y le dije en voz muy baja para que solo él me escuchara. Ya estás bien, mi amor, ya estás bien. Pero antes de contarte lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Dale al me gusta también, porque no cuesta nada y a mí me ayuda más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia. Me tiene curiosidad saber hasta dónde llegan estas palabras, porque hay días que siento que hablo sola y luego veo sus mensajes y me doy cuenta de que no estoy sola en absoluto. El lunes por la mañana, con el cuerpo de Ernesto ya en la funeraria, llamé a Valeria para decirle que habíamos perdido a su hermano. Para entonces, ella llevaba 2 días en Cancún. Lo sé, mamá. Vi el mensaje anoche. ¿Anoche? ¿Y no llamaste? Era tarde. Necesitaba procesar. ¿Sabes ese silencio que no es silencio, sino un ruido dentro del pecho que no sabe cómo salir? Así me quedé yo, con el teléfono pegado a la oreja y ese ruido adentro que no era tristeza ni rabia, sino algo más antiguo y más oscuro que las 2 cosas juntas. ¿Cuándo vuelves?, le pregunté. En 2 semanas, como estaba previsto. Mamá, no hay nada que yo pueda hacer allí que no estés haciendo tú. Y fue entonces, ese miércoles, parada sobre la tierra removida del cementerio, cuando la llamé una última vez, cuando le pedí que viniera, cuando le dije que no podía hacer esto sola, y cuando ella me respondió lo que ya te conté al principio. 3 semanas. Me quedaban 3 semanas para decidir qué iba a hacer con todo esto. Ernesto nació un 14 de noviembre, a las 6:15 de la mañana, en el hospital público del sur de la ciudad. Lo recuerdo porque era el día que había helado por primera vez ese otoño, y yo llegué al hospital con los pies empapados porque se me había roto el paraguas a mitad de camino. Lo recuerdo también porque su padre llegó 2 horas después, oliendo a alcohol y con los ojos rojos, y yo me prometí en ese mismo momento que ese niño iba a crecer rodeado de amor, aunque me costara la vida entera. Me lo prometí mirándolo a él, tan pequeño, tan ajeno todavía al mundo en que había llegado, con esa respiración corta y tranquila de los recién nacidos que no saben todavía lo que les espera. Y me costó. No la vida, pero casi todo lo demás. Su padre, Rodrigo, era un hombre que sabía cómo ser encantador cuando le convenía. Cuando lo conocí tenía 22 años y él 28, y me pareció el hombre más seguro del mundo. Hablaba fuerte, tomaba decisiones rápido, nunca dudaba. Yo, que había crecido viendo a mi madre pedir permiso para todo, pensé que eso era fortaleza. Tardé años en entender que no era fortaleza. Era otra cosa. Era el tipo de seguridad que no viene de conocerse a uno mismo, sino de no importarle demasiado el daño que se causa al pasar. Rodrigo se fue cuando Valeria tenía 4 años y Ernesto 7. No se fue de golpe, como algunos hombres que un día hacen la maleta y cierran la puerta. Él se fue de a poco, como el agua que se evapora. Primero las noches fuera, luego los fines de semana, luego las excusas que ya ni se molestaba en hacer creíbles. Cuando por fin firmamos los papeles del divorcio, llevaba 8 meses sin pagar nada para los niños, y yo llevaba 8 meses haciendo 2 trabajos para que no faltara la comida en la mesa.
Firmé esos papeles un miércoles por la mañana en una oficina con las paredes color crema y una planta artificial en la esquina. Y salí a la calle con una sensación extraña que no era alivio ni dolor, sino algo entre los dos, como cuando termina una tormenta larga y el cielo todavía no sabe si aclararse o volver a cerrarse. ¿Sabes qué recuerdo de esa época? El cansancio. Un cansancio que no era solo del cuerpo, sino de adentro, de los huesos, de esa parte donde guardas las esperanzas y donde ya no quedaba espacio para nada más. Por las mañanas limpiaba casas y por las tardes cosía ropa ajena. Los niños me esperaban en casa de mi madre hasta que yo llegaba, siempre tarde, siempre con menos energía de la que ellos merecían. Había noches en que llegaba tan agotada que me sentaba en la silla de la cocina antes de quitarme el abrigo, solo un momento, solo para respirar, y ese momento se convertía en 20 minutos de silencio mirando la pared sin ver nada. Ernesto lo entendió pronto. Tenía esa capacidad que tienen algunos niños de leer las situaciones sin que nadie les explique nada. A los 8 años ya me preparaba el café por las mañanas antes de que yo me levantara. A los 10 me decía, «Mamá, hoy no te preocupes por la cena, yo hago los huevos». Un niño de 10 años haciéndome los huevos porque veía que yo llegaba sin fuerzas. Lo que nadie me había dicho es que esos niños que aprenden a cuidar demasiado pronto también aprenden a callarse sus propios dolores para no añadir peso al de los demás. Aprenden que su lugar en la familia es el de quien sostiene, y esa lección, cuando se aprende tan pequeño, se convierte en una manera de ser que ya no se abandona. Valeria era distinta. Valeria lloraba cuando quería algo y sonreía cuando lo conseguía. No era mala, entonces, era solo que el mundo le había resultado fácil de una manera que a Ernesto nunca le resultó. Ella sacaba buenas notas sin esforzarse demasiado. A ella le caía bien todo el mundo. En las reuniones del colegio las maestras siempre decían, «¡Qué niña tan despierta!». Y yo me enorgullecía. Me enorgullecía sin ver lo que había debajo de esa inteligencia. Una habilidad muy fina para conseguir lo que quería sin que nadie se lo negara. Lo que no sabía entonces era que esa habilidad no desapareció cuando creció. Solo se volvió más sofisticada. Pasaron los años. Los dos terminaron el colegio. Ernesto encontró trabajo en una obra, luego en una tienda de materiales, luego en la ferretería donde estuvo hasta el final. Nunca fue un trabajo brillante, pero era suyo y lo hacía con honestidad y sin pedir nada a nadie. Llegaba los domingos con las manos limpias, pero con esa marca sutil que deja el trabajo físico en los nudillos, en las muñecas, en la manera de moverse de alguien que sabe lo que cuesta ganarse las cosas. Valeria entró a la Universidad de Administración de Empresas. Yo pagué la matrícula con lo que había ahorrado durante 4 años limpiando baños ajenos. Lo hice con gusto. Lo habría hecho de nuevo. Pero a veces me pregunto si hay una diferencia entre dar con amor y dar sin límites. Y si esa diferencia, que yo nunca supe ver a tiempo, no fue parte de lo que construyó a la mujer en que Valeria se convirtió. Déjame reformularlo. No quiero ser injusta con ella en este momento del relato, porque la historia que te estoy contando no es la historia de un monstruo. Es la historia de una mujer, mi hija, que fue aprendiendo que el mundo le respondía cuando ella lo empujaba. Y de una madre, yo, que fue cediendo porque cediendo pensaba que amaba. El primer momento en que sentí que algo no cuadraba fue hace unos 6 años, en una cena de Nochebuena. Yo había cocinado todo el día. El caldo de olla que hacía mi madre, la pierna de cerdo que Ernesto pedía siempre, el arroz con leche que tardaba 3 horas y que mis hijos decían que era lo mejor del mundo. Puse la mesa con el mantel bueno, el que guardaba para las ocasiones, y coloqué en el centro un jarrón pequeño con ramas de pino que había cortado esa mañana del tiesto del patio porque quería que la casa oliera a Navidad de verdad. La mesa estaba puesta a las 9. Ernesto llegó a las 9:15 con una botella de vino barato y una sonrisa hasta las orejas. Valeria llegó a las 11 menos cuarto con un vestido negro que debía costar lo que yo ganaba en 2 semanas y con una amiga que yo no conocía de nada, a quien no había invitado. Se sentaron, comieron.
Valeria revisó el teléfono 3 veces durante la cena. Cuando le serví el arroz con leche me dijo: «Ay, mamá, yo es que estoy intentando no tomar azúcar». Lo dijo con esa voz que usaba para las cosas que le resultaban menores. No dije nada. Retiré el plato. Seguí sirviendo. Pero algo se quedó allí esa noche, pequeño y quieto, como una astilla que entra sin que te des cuenta y que solo empieza a doler días después. Algo que no era solo la incomodidad de esa noche, sino la primera vez que me permití ver, aunque fuera un segundo, que la hija que yo había imaginado y la hija que tenía frente a mí no eran exactamente la misma persona. En los años siguientes, Valeria fue prosperando. Consiguió un puesto en una empresa de logística, luego un ascenso, luego otro. Empezó a viajar por trabajo. Empezó a tener un vocabulario nuevo, lleno de palabras en inglés y frases sobre eficiencia y productividad. Empezó también a venir menos a casa los domingos. Y cuando venía, había algo en su manera de mirar el piso pequeño donde yo vivía, la cocina con los azulejos viejos, la sala con el sofá que tenía ya 12 años, que me hacía sentir que ella estaba viendo todo aquello desde arriba, desde una distancia que no era solo la de los kilómetros. Como si esos cuartos, esas paredes, esa mesa donde había crecido, fueran ahora parte de un mundo al que ya no pertenecía y del que prefería no ser recordada. Ernesto me lo dijo una vez, con esa franqueza tranquila que tenía. «Mamá, Valeria ya no es de aquí». No lo dijo con rabia, lo dijo como quien constata un hecho del tiempo, algo que ocurrió sin que nadie lo eligiera del todo. Yo le respondí que no dijera eso, que era su hermana, que la sangre era la sangre. Él me miró con esos ojos marrones que tenía, que eran los mismos ojos de mi madre, y no dijo más. Debí haberle escuchado, pero en aquel momento preferí creer lo que me resultaba más cómodo, y ya hablaré de lo que esa comodidad me costó. Lo que sí puedo decirte ahora es que cuando Ernesto cayó en el hospital ese viernes de octubre, Valeria llevaba exactamente 2 años y 4 meses sin venir a comer un domingo. Habíamos hablado por teléfono, sí, nos habíamos mandado mensajes, pero sentados los 3 a la mesa, como antes, como debería haber sido, como lo habíamos sido durante tantos años que yo pensaba que era algo que no podía perderse. Hacía 2 años y 4 meses que no ocurría. Y eso, aunque yo no lo supiera entonces, era ya una respuesta a preguntas que todavía no me había atrevido a hacerme. Los médicos me dijeron después que el fallo renal de Ernesto llevaba desarrollándose en silencio durante al menos 8 meses. 8 meses. Mientras yo le veía llegar los domingos, mientras él me traía refrescos y me preguntaba cómo estaba, mientras yo le miraba la cara y pensaba que estaba bien, su cuerpo estaba librando una guerra de la que ninguno de los dos sabíamos nada. Una guerra silenciosa y sin banderas, de esas que no avisan y que cuando se anuncian ya llevan demasiado tiempo ganadas. Hay culpas que no tienen nombre exacto. No son culpa de negligencia ni de abandono. Son culpas de no haber mirado con suficiente atención. De haber visto el cansancio y haberlo atribuido al trabajo. De haber visto que comía poco y haberlo atribuido al estrés. De haber notado que a veces se quedaba callado en mitad de una frase y haberlo atribuido a que tenía la cabeza en otro sitio. Son las culpas más difíciles de cargar, porque no tienen un momento concreto donde situarlas. No hay una decisión equivocada que puedas señalar y decir, ahí fue donde fallé. Son culpas que se extienden por todos lados y por eso pesan de una manera distinta, más difusa y más permanente. ¿Sabes qué fue lo peor? Que él sí lo sabía. No lo de los riñones, eso no, pero sí que algo no iba bien. Me lo dijo sin decírmelo, de esa manera que tenía de hablar sin palabras. En septiembre, un mes antes del hospital, vino a comer y después de los platos se quedó sentado en la silla mirando el patio. No con tristeza exactamente, sino con esa quietud de quien está procesando algo que todavía no sabe cómo nombrar. Yo le pregunté qué le pasaba. Él tardó unos segundos en responder. «Nada, mamá. Es que a veces me pongo a pensar. ¿En qué? En lo que importa». No le pregunté más. Recogí la mesa y puse la radio, y la tarde siguió su curso, como si esa conversación no hubiera sido una puerta entreabierta que yo elegí no cruzar.
Muchas veces desde entonces me he preguntado qué habría pasado si me hubiera quedado sentada frente a él. Si hubiera apagado la radio y le hubiera dicho, cuéntame. Si le hubiera dado el tiempo y el silencio que necesitaba para decir lo que estaba cargando. Pero no lo hice, y esa puerta siguió entreabierta hasta que ya no hubo manera de volver a ella. Solo faltaban 3 semanas para que todo cambiara. Pero antes de llegar al hospital, necesito contarte algo que ocurrió en agosto, porque sin ese agosto, el resto no se entiende del todo. Valeria me llamó un martes por la tarde. Sonaba contenta, esa voz suya de cuando quería algo y ya sabía que lo iba a conseguir. Esa voz que yo había aprendido a reconocer desde que era pequeña y que sin embargo seguía funcionando conmigo como si fuera la primera vez. Mamá, te llamo porque tenemos una situación en casa y necesito pedirte un favor. El favor era dinero. 4,000 pesos para un problema con el alquiler de su apartamento, que según ella había tenido un error en la transferencia bancaria y el casero la estaba presionando. Me dijo que me lo devolvería en 2 semanas, que era un momento puntual, que no había nadie más a quien pedírselo porque no quería que sus compañeros de trabajo supieran que tenía ese tipo de apuros. Lo explicó con detalle, con esa precisión suya que siempre sonaba convincente, que siempre tenía la respuesta preparada antes de que yo pudiera formular la pregunta. Yo tenía en ese momento 5,200 pesos ahorrados. Eran los ahorros de 3 años. Los guardaba para una urgencia, para lo que pudiera pasar, para ese imprevisto que uno sabe que llegará, aunque no sepa cuándo ni de qué forma. Le di los 4,000. Los saqué del sobre que guardaba en el fondo del cajón de la ropa. Ese sobre que había ido llenando despacio, billete a billete, durante 36 meses de cuidar cada gasto. No me los devolvió en 2 semanas. Cuando se los recordé un mes después, me dijo que había tenido otros gastos imprevistos y que en cuanto pudiera me los mandaba. Cuando se los volví a recordar en septiembre me dijo, «Mamá, ¿no confías en mí?». Con esa voz que convertía mi reclamo legítimo en una acusación hacia ella, que colocaba la culpa del lado equivocado de la conversación con una habilidad que a estas alturas ya debería haberme dicho algo. Dejé de pedírselos. Lo que no sabía entonces era que ese mismo agosto, mientras yo le daba mis ahorros de 3 años, Valeria había pagado el vuelo a Cancún, ida y vuelta. 3 semanas, hotel frente al mar. Lo pagó la misma semana que me llamó con la historia del casero y la transferencia bancaria. La misma semana. A veces la realidad te da los datos con tanta claridad que lo único que puedes hacer es quedarte quieta frente a ellos. Me quedaban exactamente 22 días para descubrirlo. Ernesto entró en el hospital el viernes. Para el sábado a las 4:22 de la madrugada ya no estaba. Ese sábado y ese domingo fueron los días más largos de mi vida. Tuve que hablar con la funeraria, elegir el ataúd, firmar papeles, llamar a personas que hacía años que no llamaba para darles una noticia que no debería haber tenido que dar. Todo eso con los ojos secos, porque el cuerpo, cuando el dolor supera cierto nivel, deja de saber llorar. Se pone en un modo distinto, más mecánico, más funcional, como si supiera que si se rompe ahora, no va a poder terminar lo que hay que terminar. Llamé a mi hermana Rosario, que vive en el norte y que por trabajo no pudo venir hasta el lunes. Llamé a 2 primos de Ernesto que se portaron bien y me acompañaron al entierro sin que yo tuviera que pedírselo 2 veces. Llamé a los compañeros de la ferretería, que vinieron en silencio y con la cabeza baja y me estrecharon la mano sin saber qué decir, que es exactamente lo correcto cuando no hay nada que decir. Hay personas que en los momentos difíciles no saben estarse quietas y llenan el espacio con palabras que no consuelan a nadie. Y hay personas que saben que su sola presencia ya es suficiente. Los compañeros de Ernesto eran de las segundas. No llamé a Valeria esa mañana del sábado. Esperé al lunes, como te conté. Y ya sabes lo que me respondió. Eran las 9:48 de la mañana del lunes cuando Valeria me dijo, «No hay nada que yo pueda hacer allí que no estés haciendo tú». Enterré esa frase muy adentro y seguí con los trámites. El entierro fue el miércoles. Éramos 12 personas alrededor de la tumba. 12 personas para despedir a un hombre que se había pasado la vida siendo bueno con los demás sin pedir nada a cambio.
12 personas, y cada una de ellas estaba allí porque quería estarlo, no porque lo obligara ningún vínculo ni ninguna expectativa. El sol caía vertical sobre el cementerio, y las flores blancas que yo había elegido, porque a él le gustaban las flores blancas, ya empezaban a doblarse por el calor. El cura dijo unas palabras breves. Los primos pusieron la primera palada de tierra, y yo estuve allí de pie, con la espalda recta y las manos juntas, mirando al frente, sosteniendo cada segundo como quien sabe que ese momento no va a poder repetirse y que hay que estar completamente presente en él, aunque duela. No lloré, no allí. Después, cuando los últimos se fueron y me quedé sola junto a la tumba recién cerrada, con el cementerio en silencio y el calor del mediodía aplastando las flores blancas, saqué el teléfono y llamé a Valeria una última vez. Pensé que quizás, al escucharme desde ese cementerio, desde ese silencio particular que solo tienen los lugares donde se entierra a los muertos, lo entendería. Pensé que a veces las personas necesitan escuchar el sonido de la realidad para despertar, que quizás esa llamada sería la que lo cambiara todo. Cogió al tercer tono. De fondo se oía agua, risas, música suave. Cancún a mediodía. Le dije, Valeria, acabo de enterrar a tu hermano. Estoy sola en el cementerio. Necesito que vengas. Hubo una pausa breve. Solo una pausa. No el silencio de quien está procesando algo grave, sino la pausa de quien está buscando cómo responder. Y entonces me dijo lo que ya sabes. Es problema tuyo, mamá. La muerte de él no va a arruinar mis vacaciones. Colgué. Guardé el teléfono en el bolso despacio. Miré la tumba de Ernesto, la tierra removida, las flores que se doblaban. Y le dije en voz baja, casi en un susurro, con la misma calma con que él me había hablado siempre. Ya me encargo yo, hijo. Y me encargué. Pero para entender cómo me encargué y qué fue lo que Valeria encontró cuando cruzó la puerta de casa 3 semanas después, necesito contarte lo que pasé esos 20 días sola, porque esos 20 días no fueron solo de duelo. Fueron de descubrimientos. Y cada descubrimiento fue peor que el anterior. El primero llegó el jueves, al día siguiente del entierro, cuando fui al cuartito de Ernesto a recoger sus cosas. Era un cuarto pequeño, con la cama junto a la ventana y una estantería con 4 libros y una radio vieja que él encendía por las mañanas. Tenía una caja de madera debajo de la cama, cerrada con un candado pequeño. Encontré la llave en su llavero, entre la del trabajo y la del edificio, como si hubiera querido asegurarse de que yo la encontraría. La caja tenía dentro 3 cosas. Una foto nuestra de cuando él tenía 12 años y yo 32, en la feria de agosto, los dos con helado y riendo, con esa risa de la gente que no sabe todavía lo que les queda por vivir. Un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano, y un cuadernillo pequeño de hojas cuadriculadas lleno de anotaciones con su letra apretada. Abrí primero el sobre, y lo que encontré dentro hizo que tuviera que sentarme en el suelo porque las piernas dejaron de sostenerme. Solo faltan 18 días para que Valeria abra esa puerta. Pero antes necesito que me cuentes algo. Seguramente tú también has confiado en alguien que no lo merecía, alguien que estuvo donde no debía cuando más lo necesitabas. Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Porque hay veces que saber que no eres la única persona que ha pasado por algo así es lo único que te ayuda a seguir adelante. La carta tenía 3 páginas. La letra de Ernesto era grande y un poco inclinada hacia la derecha, como siempre había sido, desde que aprendió a escribir en el colegio con un lápiz que le quedaba grande para la mano. Era una letra que yo habría reconocido entre miles, en cualquier papel, en cualquier rincón del mundo. Reconocí esa letra antes de leer una sola palabra, y eso solo ya me partió algo por dentro que no sé cómo nombrar ni cómo explicar a quien no ha perdido un hijo. Empezaba así: Mamá, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No te asustes. No fue una decisión, fue solo que quise dejarte algo por si acaso, porque últimamente el cuerpo me avisa de cosas que no le cuento a nadie. Lo tuve que leer 2 veces para entenderlo. 3, quizás. Él sabía. No con diagnóstico,
No con palabras médicas, pero lo sentía en algún lugar que los médicos no miran. Llevaba meses sintiéndolo y no me había dicho nada para no preocuparme, para no añadir peso sobre mis hombros, igual que a los 10 años, cuando me hacía los huevos porque me veía sin fuerzas, igual que siempre, cargando solo para que yo cargara menos, como si su vida entera hubiera sido una forma discreta de cuidarme sin que yo lo notara del todo. Las palabras resonaron dentro de mí mucho después de haber terminado de leer. Rebotaron contra los recuerdos de cada domingo que había venido a comer, contra el olor de su ropa recién lavada colgada en mi tendedero. Recorrieron cada conversación donde yo le había preguntado cómo estaba, y él había respondido bien, tranquila, con esa voz suya un poco ronca que nunca levantaba más de lo necesario. Subieron hasta esa tarde de septiembre, donde se quedó mirando el patio, los ojos quietos en algún punto que yo no veía, pensando en lo que importa, y yo no supe quedarme quieta a su lado el tiempo suficiente. Me levanté a buscar algo en la cocina. No recuerdo qué, nada urgente, nada que no pudiera haber esperado. Pero la carta no era solo despedida. En la segunda página, Ernesto me contaba algo que yo no sabía. Algo que él había descubierto por casualidad 4 meses antes, en julio, cuando fue a buscarme a casa un mediodía y encontró a Valeria allí, revisando los cajones de mi cuarto mientras yo estaba en el mercado. Le preguntó qué hacía. Ella le dijo que buscaba una dirección que yo tenía apuntada en algún sitio. Ernesto no se lo creyó del todo, pero tampoco dijo más. No quiso armar un escándalo sin tener certeza. Sin embargo, esa tarde, cuando se fue, se le quedó la imagen dando vueltas durante el trayecto a casa, y también durante la noche, y también al día siguiente. Y empezó a prestar atención de una manera que solo él sabía hacer, en silencio, sin avisar, sin que nadie lo notara. Lo que descubrió en las semanas siguientes lo escribió con esa letra grande y apretada, sin adornos, sin dramatismo innecesario, como quien pone los hechos sobre la mesa porque los hechos solos ya son suficientemente graves y no necesitan que nadie los vista de otra manera. Valeria había estado entrando a mi casa cuando yo no estaba. No una vez, varias. Con la llave que le había dado hacía años para emergencias y que yo nunca le pedí de vuelta porque era mi hija y no se me ocurrió que necesitaría pedírsela. No se me ocurrió porque una madre no piensa eso. Ernesto la había visto 2 veces más. Una desde la calle, sin que ella lo notara, entrando con bolsas vacías y saliendo con bolsas llenas, caminando despacio como quien no tiene prisa porque sabe que no va a encontrar a nadie. Otra en el portal del edificio, donde ella le dijo que había venido a dejarme una cosa y que ya se iba, y le sostuvo la mirada sin pestañear, con esa calma suya que ahora yo entiendo de otra manera. Él no me lo había dicho porque no tenía pruebas concretas, porque no quería que yo sufriera sin estar seguro, porque era Ernesto y prefería cargar con la duda, con la incomodidad, con el peso de saber sin poder demostrar, antes que causarme un dolor innecesario que quizás no tuviera base. Pero me lo dejó escrito por si acaso, por si él no estaba para contármelo, por si el cuerpo le ganaba la partida antes de poder sentarse frente a mí y decirme todo esto con su voz. Me quedé sentada en el suelo del cuartito de mi hijo durante no sé cuánto tiempo. El linóleo estaba frío bajo mis piernas. Por la ventana entraba una luz de media tarde que hacía largas rayas amarillas sobre el suelo, sobre las cajas apiladas, sobre el lomo de los libros que él nunca llegó a devolver a la estantería. Afuera pasaban coches, hablaba alguien en el edificio de enfrente con una voz que sonaba tranquila, casi alegre. La vida seguía con su ruido normal y su indiferencia de siempre, como si en ese cuartito no acabara de derrumbarse una parte importante de la mía. No lloré todavía. Todavía no. Guardé la carta en el sobre. Guardé el sobre en mi bolso, en el compartimento de dentro, el que tiene cremallera, donde yo guardo lo que no quiero perder. Tomé el cuadernillo de hojas cuadriculadas y lo abrí con las 2 manos porque las manos me temblaban un poco. Eran anotaciones, fechas, horas, pequeñas descripciones de lo que había visto. Ernesto había estado llevando un registro desde julio,
con una disciplina que me dolió reconocer porque era exactamente la misma disciplina con la que llevaba todo lo demás en su vida. Un registro ordenado, meticuloso, escrito con la misma seriedad con la que apuntaba los pedidos en la ferretería y los recados que le hacía en un papel para no olvidarlos. La primera anotación era del 3 de julio a las 2:15 de la tarde. La última era del 18 de septiembre, 3 semanas antes del hospital, escrita con una letra un poco más temblorosa que las anteriores. Mientras leía, fui haciendo cuentas. Calculé las fechas en que Valeria había entrado a mi casa contra las fechas en que yo había notado que me faltaban cosas, y lo había atribuido a mi memoria, al desorden, a los años que van dejando huecos en los que antes había certeza. La vez que no encontré el sobre con el dinero del alquiler y pensé que lo había perdido yo, que lo había extraviado en alguno de esos momentos de despiste que cada vez me daban más vergüenza reconocer. La vez que faltaron las monedas que guardaba en el tarro de la cocina para la compra. La vez que no aparecía el reloj de mi madre, ese reloj pequeño con la correa de cuero marrón que llevaba 20 años en el cajón de mi mesilla, que yo había mirado tantas veces antes de dormir como quien mira una foto, y que yo creía haber perdido en algún momento sin saber cuándo ni cómo. No lo había perdido. Solamente faltaban 16 días para que Valeria abriera esa puerta. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, con el cuadernillo de Ernesto apoyado sobre el pecho, como si su peso fuera una forma de no perder lo que él me había dejado, escuchando el silencio del apartamento. Un silencio distinto al de antes, más hondo, más vacío, y pensando en todas las veces que yo había defendido a Valeria cuando alguien la criticaba. Mi hermana me había dicho una vez, con cuidado pero con claridad, con la voz de quien escoge bien las palabras porque sabe que la otra persona no va a querer escucharlas, que Valeria la ponía nerviosa, que había algo en su manera de tratar a la gente que no le gustaba, una frialdad que se disfrazaba de carácter. Yo le respondí que era su sobrina y que la dejara en paz. Mi vecina Consuelo me había dicho algo parecido 2 años atrás, después de una visita en la que Valeria no le había dirigido la palabra en toda la tarde. Como si Consuelo no ocupara espacio, como si no mereciera ni el gesto mínimo de un saludo. Yo lo había excusado diciendo que estaba cansada del trabajo, que tenía mucha presión, que no era fácil la vida que llevaba. Tenía 61 años y acababa de enterrar a mi hijo y estaba descubriendo que había pasado décadas siendo la última persona en ver lo que todos los demás ya veían con claridad. ¿Y sabes qué es lo más cruel de todo? Que a las 7 de la mañana del viernes, tras una noche sin dormir, me levanté, me preparé el café con los movimientos automáticos de siempre y pensé por un momento que quizás me estaba equivocando, que quizás había una explicación que yo no veía, que quizás el cuadernillo de Ernesto era el registro de alguien que había malinterpretado las cosas con la mejor intención, pero desde el miedo, desde el cansancio, desde un cuerpo que ya no le respondía del todo. Respiré profundamente. Me dije que cuando Valeria volviera hablaríamos con calma, sin gritos, sin acusaciones irreparables, que yo le mostraría las anotaciones y ella me explicaría, que íbamos a poder hablar como madre e hija, con la pérdida de Ernesto como razón para acercarnos en lugar de alejarnos, para construir algo honesto sobre las cenizas de todo lo que se había quemado. Pero eso no pasó. Ese mismo viernes por la tarde, mientras ordenaba los papeles del seguro de Ernesto sobre la mesa del comedor, encontré en su teléfono, que yo guardaba en el cajón de la entrada porque no sabía todavía qué hacer con él y tampoco era capaz de tirarlo, una conversación de mensajes entre él y Valeria del mes de agosto. Valeria le había escrito: «Necesito que no le cuentes a mamá lo del dinero. Está mayor y se angustia por nada». Y más abajo, 3 días después, cuando Ernesto le había respondido que lo que estaba haciendo no estaba bien, que había un límite que no se debía cruzar, Valeria le había contestado con una frase que me la sé de memoria porque la leí 4 veces seguidas sin poder creer lo que estaba viendo, con los ojos que me ardían y los dedos que no soltaban el teléfono. Ernesto, mamá tiene más años que energía para administrar lo que tiene. Alguien tiene que tomar decisiones por ella. Y tú no estás en posición de darme lecciones. Tú no estás en posición de darme lecciones.
a su hermano, al hombre que con 10 años le hacía la cena cuando yo llegaba sin fuerzas, que nunca le reprochó nada, que la quiso con esa lealtad silenciosa que no pide reciprocidad, al que nunca le pidió nada a nadie y nunca habló mal de ella, aunque tuviera razones de sobra para hacerlo, aunque yo ahora supiera que las tenía, que las había tenido durante meses y las había guardado para no hacerme daño. Ese viernes, cuando cerré el teléfono de Ernesto y lo puse sobre la mesa con más cuidado del necesario, como si pudiera romperse, sí lloré. Sola en la cocina, sin que nadie me viera, con la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados y el café frío al lado y la luz de la tarde entrando por la ventana igual que si fuera un día cualquiera. Lloré por Ernesto, por todo lo que cargó sin decirme nada, por las conversaciones que ya nunca vamos a tener. Lloré por los años de no haber mirado donde debía, de haber mirado hacia otro lado con la coartada de la confianza. Lloré por ese reloj pequeño de cuero marrón que era lo último que me quedaba de mi madre y que ahora probablemente estaba en un mercado de segunda mano o en el fondo de un cajón de Valeria entre cosas que ella no valoraba, entre cosas que para ella no eran más que objetos. Pero cuando terminé de llorar, me limpié la cara con la servilleta que estaba sobre la mesa. Me serví el café, aunque estaba frío, aunque ya no sabía a nada, y tomé una decisión. Faltaban 14 días. La decisión que tomé esa noche del viernes no fue de rabia. Quiero que entiendas eso bien, porque es importante. No actué desde la rabia. La rabia es caliente y ciega y te hace cometer errores que después no puedes deshacer. Lo que yo sentía era otra cosa. Era algo frío y quieto y muy claro, como el agua de un río en enero. Era la certeza de que había llegado el momento de dejar de cerrar los ojos. Lo primero que hice el sábado por la mañana fue llamar a mi hermana Rosario. Le conté todo. La carta de Ernesto, el cuadernillo, los mensajes del teléfono. Rosario escuchó sin interrumpir, que es algo que ella sabe hacer y que yo siempre le he agradecido. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio breve y luego me dijo: «Patricia, ¿tienes guardadas las anotaciones del cuaderno?» Le dije que sí. «Guárdalas bien. Y no le digas nada a Valeria todavía». Rosario siempre ha tenido esa cabeza fría que a mí me falta cuando las cosas me tocan de cerca. Le hice caso. El domingo fui a misa. No soy de las que van cada semana, pero necesitaba sentarme en silencio en un lugar que no fuera mi apartamento, entre paredes que no guardaran los últimos días. Me senté en el último banco, cerca de la puerta, y estuve allí casi 1 hora sin rezar exactamente, solo quieta, con las manos en el regazo y los ojos puestos en el altar sin ver nada en particular. Una señora mayor que se sentó a mi lado al final de la misa me puso la mano en el brazo sin decir nada, como si supiera. No la conocía de nada, pero ese gesto me sostuvo más que muchas palabras que me habían dicho esa semana. El lunes empecé a ordenar. No las emociones, que esas tardan más. Las cosas concretas. Fui al banco y revisé los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. Lo que encontré me dejó sin aire durante unos segundos. Eran las 10:23 de la mañana del lunes, cuando la empleada del banco puso frente a mí el extracto impreso, y yo vi, en una columna de fechas y cantidades, un patrón que no podía ser casualidad. Cada vez que yo había ido al mercado los jueves por la mañana, que era mi rutina de siempre, había un retiro en efectivo de entre 300 y 600 pesos hecho desde el cajero de la sucursal que está a 4 calles de mi casa. No desde mi tarjeta, desde una tarjeta adicional que yo había sacado hace 3 años para emergencias y que creía tener guardada en el cajón de la mesilla. Fui a casa. Abrí el cajón. La tarjeta no estaba. Me senté en la cama y me quedé mirando ese cajón vacío durante un tiempo que no sé calcular. El reloj de la pared marcaba las 11:47. Por la ventana se oía el ruido del camión de la basura haciendo su ronda. La planta pequeña que Ernesto me había traído estaba en el alféizar con sus hojas verdes completamente quietas porque ese día no había ni una gota de viento. Faltaban 10 días. Llamé a Rosario esa tarde y le conté lo del banco. Ella me dijo que fuera a la policía. Yo le dije que no podía, que era mi hija. Rosario me respondió: «Patricia, llevas décadas diciéndome que no puedes porque es tu hija.
Mira dónde estás. Me quedé callada. No te digo que la denuncies ahora mismo, siguió Rosario. Te digo que juntes todo, la carta, el cuadernillo, el extracto del banco, que tengas todo en orden y que cuando ella llegue seas tú quien lleve la conversación. Tenía razón, lo sabía, y aún así, una parte de mí seguía buscando la explicación que lo hiciera menos grave. Esa parte de mí que llevaba 61 años siendo madre y que no sabía cómo dejar de serlo, ni siquiera cuando serlo le costaba todo. El miércoles fui al cajón donde guardaba la documentación de la casa y revisé también los papeles del pequeño seguro de vida que yo había contratado hacía años, uno modesto, de esos que contratan las personas que no tienen mucho pero quieren dejar algo arreglado por si acaso. Había puesto a mis 2 hijos como beneficiarios a partes iguales. Lo que encontré entre esos papeles fue una hoja que no reconocí al principio. Era una solicitud de modificación de beneficiario, sin fecha, sin firmar, pero con mis datos rellenos con una letra que no era la mía, una letra que yo sí conocía. Me temblaron las manos, las puse sobre la mesa para que dejaran de temblar. Aquí fue cuando entendí que esto no había sido una serie de decisiones impulsivas, nacidas del descuido o de la necesidad momentánea. Esto había sido calculado, metódico, con tiempo y con paciencia. Valeria no había entrado a mi casa a tomar lo que encontraba. Había entrado sabiendo lo que buscaba. ¿Sabes lo que es descubrir que alguien a quien has amado sin condiciones ha estado mirando tu vida como si fuera un inventario? No es solo traición. Es una especie de vértigo, como cuando pisas un suelo que creías firme y resulta que lleva tiempo siendo hueco por dentro. El jueves por la tarde vino a verme Consuelo, mi vecina. Trajo una cazuela de sopa porque había notado que yo no había abierto las ventanas en 2 días, y eso a ella siempre le preocupaba. La dejé pasar, la senté en la cocina, le acepté la sopa, aunque no tenía hambre. Mientras comía en silencio, Consuelo me miraba con esa manera suya de no preguntar directamente, pero de estar completamente disponible. Le conté. No todo, pero sí lo suficiente. Cuando terminé, Consuelo no dijo que lo sentía mucho ni que no me lo podía creer. Dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije que todavía no lo sabía del todo, pero que algo iba a hacer. Ella asintió, recogió la cazuela vacía y antes de salir me dijo, pues cuando lo sepas, me avisas, que para lo que necesites, aquí estoy. Me quedé sola en la cocina, con ese ofrecimiento simple y generoso que vale más que 1000 palabras elaboradas, y pensé en lo distintas que pueden ser las personas, en cómo algunas te fallan de maneras que no terminas de comprender, y otras aparecen con una cazuela de sopa un jueves por la tarde sin que se lo hayas pedido. Faltaban 9 días. El viernes hice lo que Rosario me había sugerido. Junté todo en una carpeta. La carta de Ernesto, las páginas del cuadernillo, el extracto del banco con los movimientos marcados, la solicitud de modificación de beneficiario sin firmar, todo ordenado por fechas, todo claro. Luego llamé a un abogado, uno que me habían recomendado hacía tiempo y al que nunca había necesitado llamar. Pedí cita para el lunes siguiente, y entonces, con la carpeta sobre la mesa y el teléfono todavía en la mano, me permití por primera vez en 2 semanas sentarme en el sofá sin hacer nada. Solo estar. Solo respirar. La tarde entraba por la ventana con esa luz anaranjada del otoño que a mí siempre me ha parecido la más honesta de todas las luces, la que no engaña ni disimula, la que ilumina las cosas exactamente como son. Pensé en Ernesto, en su letra grande e inclinada, en la foto de los dos en la feria con los helados, en la planta verde del alféizar, y me dije que lo que iba a hacer, lo iba a hacer bien, sin gritos, sin escenas, con la misma calma con la que él me había dejado ese cuadernillo ordenado y esa carta clara. Faltaban 6 días. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me hace bien saber que hay personas del otro lado, que estas palabras llegan a algún sitio, que no se pierden solas en el aire. El lunes fui al abogado.
Se llamaba Marcos Fuentes, un hombre de unos 55 años, con una oficina pequeña, pero ordenada en el segundo piso de un edificio que olía a papel viejo y a café. Me recibió sin hacerme esperar, lo cual ya me pareció una señal de respeto. Me senté frente a él, puse la carpeta sobre la mesa y le dije: «Necesito que me explique qué puedo hacer con esto». Leyó despacio, sin prisa. Levantó la vista 2 veces mientras leía, pero no dijo nada hasta que terminó la última página. Entonces juntó las manos sobre la mesa y me miró. «Señora Morales, lo que tiene aquí es suficiente para presentar una denuncia por robo con acceso a domicilio y por intento de modificación fraudulenta de documento. Dependiendo de lo que encuentre el banco cuando haga la investigación formal, podría añadirse también apropiación indebida». Lo escuché hablar durante 20 minutos. Tomé notas en un papelito que había sacado del bolso. Cuando salí de esa oficina eran las 12:34 del mediodía y el sol de octubre pegaba fuerte sobre la acera, y yo caminé hasta el banco de la plaza y me senté un momento con la espalda recta y las notas en la mano. No iba a presentar la denuncia todavía. Eso lo había decidido antes de entrar al despacho. Lo que quería era saber que podía, saber que tenía dónde apoyarme si lo necesitaba, saber que no estaba sola en aquello, aunque se sintiera como si lo estuviera. Faltaban 3 días. El martes por la noche no pude dormir bien. Me desperté a las 3:11 de la madrugada, con el corazón acelerado y la boca seca, y esa sensación de peso en el pecho que te deja el sueño cuando el sueño no es descanso, sino una continuación del pensamiento. Me levanté, me fui a la cocina, puse agua a calentar para una manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, me quedé mirando la planta de Ernesto en el alféizar. En la oscuridad de la cocina, con solo la luz pequeña de la campana encendida, las hojas se veían de un verde casi negro. Pensé en él, en que él había sabido todo esto y lo había cargado solo para no lastimarme, en que su último acto de cuidado había sido dejarme escrito lo que yo necesitaba saber para poder defenderme. Le hablé en voz baja, como cuando los hijos se van y uno sigue teniendo conversaciones con ellos de todas formas porque el amor no aprende a quedarse callado de golpe. Le dije: «Ya casi es el momento, hijo». La manzanilla tardó en hacerse. Me la tomé de pie, mirando por la ventana la calle vacía y oscura. Y cuando terminé, me fui a acostar con una calma que no esperaba encontrar, pero que estaba allí, quieta y firme, como si hubiera estado esperándome. Faltaban 3 días. El miércoles llamé a Rosario para contarle lo del abogado. Rosario escuchó todo y al final me preguntó: «¿Y tú cómo estás, Patricia? No cómo está el asunto, tú». Me quedé en silencio un momento. «Estoy entera», le dije, asustada, pero entera. Eso es suficiente. Rosario tiene esa manera de decir pocas palabras que pesan mucho. Es lo contrario de muchas personas que conozco que dicen muchas palabras que no pesan nada. Le agradecí que estuviera al otro lado del teléfono. Le dije que cuando todo pasara, íbamos a tener que vernos, sentarnos, tomarnos un café largo y hablar de Ernesto como se merecía, con tiempo y sin llorar deprisa. Me dijo que sí, que cuando yo quisiera. Esa tarde hice algo que no había hecho en esas 2 semanas. Saqué el álbum de fotos del armario, el de cartón duro con las esquinas gastadas que lleva en esa casa desde que los niños eran pequeños. Me senté en el sofá con la luz de la tarde entrando por la ventana y lo fui pasando despacio, sin prisa, sin un objetivo concreto, solo mirando. Había fotos de Ernesto y Valeria juntos de pequeños, en la playa con los cubos de colores, en Navidad con los pijamas nuevos. En el cumpleaños de Ernesto a los 9 años, con una tarta que yo había hecho en casa porque no teníamos para comprarla en la pastelería, pero que tenía las velas bien puestas y los dos estaban sonriendo, igual que si fuera la tarta más perfecta del mundo. Valeria en esa foto tenía 6 años. Llevaba el pelo recogido con una cinta rosa. Miraba la cámara con esa sonrisa suya, segura y luminosa. Era mi hija.
Era la niña que yo había bañado y peinado y llevado al médico con fiebre. La niña a quien le había leído cuentos hasta que se dormía y a quien le había planchado los uniformes del colegio todos los lunes durante años. ¿Y sabes qué fue lo más extraño de esa tarde? Que mirando esa foto no sentí rabia. Sentí tristeza. Una tristeza grande y tranquila por la distancia enorme que existe entre la niña de la cinta rosa y la mujer que me había dicho que la muerte de su hermano no iba a arruinarle las vacaciones. Por todo lo que se había perdido en el camino entre esos dos momentos. Por lo que yo no había sabido ver a tiempo. Por lo que quizás ya no tenía arreglo. Cerré el álbum. Lo guardé. Y entonces sonó el teléfono. Era Valeria. Eran las 6:52 de la tarde del miércoles, y mi hija me llamaba desde Cancún por primera vez desde que había enterrado a su hermano. Descolgué. Me quedé quieta un segundo antes de hablar. Respiré. Hola, Valeria. Mamá. Su voz sonaba diferente, más baja. Quizás el ruido de fondo había desaparecido. Te llamo para decirte que mañana cojo el vuelo. Llego el jueves por la noche. Bien, dije. Hubo una pausa. ¿Estás bien? La pregunta me pareció tan enorme y tan pequeña al mismo tiempo que no supe qué responder durante un momento. ¿Estás bien? Después de 2 semanas, después del cementerio y el cuadernillo y el banco y la solicitud sin firmar y las noches sin dormir. Le dije, estamos hablando cuando llegues. Otra pausa, más larga. ¿Pasa algo? Cuando llegues, Valeria. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano mirando la pantalla que volvía a ponerse negra. El corazón me latía con fuerza, pero las manos no me temblaban. Eso me sorprendió, que las manos no me temblaran. Faltaba un día. Esa noche preparé la mesa del comedor. Puse la carpeta encima, cerrada, con todo dentro en orden. Puse 2 vasos de agua. Puse las sillas frente a frente. Como cuando los niños hacían algo mal de pequeños y yo les decía que nos sentáramos a hablar, que en esta casa las cosas se hablaban mirándose a los ojos. Luego me fui a la cama a las 10:30 y dormí de un tirón hasta las 6 de la mañana. El sueño más largo y más quieto que había tenido en 2 semanas. Al día siguiente sería el día. Me levanté, regué la planta de Ernesto, me preparé el café y me senté en la cocina a esperar que amaneciera del todo. Las palabras que iba a decirle las había ensayado muchas veces en mi cabeza durante esos días. Las había cambiado y ajustado y vuelto a cambiar. Pero esa mañana, sentada con el café en la mano y la luz entrando poco a poco, me di cuenta de que no iba a necesitar ensayarlas más, que las sabía, que las llevaba sabiendo desde que leí la primera página de la carta de Ernesto. Solo quedaba que llegara la noche, solo quedaba que ella abriera la puerta. Valeria llegó a las 9:38 de la noche del jueves. Escuché la llave en la cerradura, ese sonido pequeño y metálico que yo había escuchado 1000 veces y que esa noche me pareció distinto, más pesado, como si la puerta supiera lo que iba a pasar al otro lado. Yo estaba sentada en el comedor, la carpeta sobre la mesa, los 2 vasos de agua, las sillas frente a frente. La lámpara encendida con esa luz cálida y quieta que da cuando la noche ya ha cerrado del todo. La puerta se abrió. Valeria entró con una maleta de cabina y una bolsa de tela colgada del hombro. Llevaba un vestido azul marino que no le había visto antes, sandalias de cuero y el pelo recogido de una manera que le daba un aspecto descansado y ligero que contrastaba con todo lo que yo sabía de las últimas 3 semanas. Traía el bronceado de quien ha pasado 10 días al sol sin preocupación ninguna. Me miró desde la entrada. «Mamá, siéntate, Valeria». Algo en mi voz la detuvo. Me miró un segundo más. Luego miró la mesa, la carpeta, los vasos de agua. Dejó la maleta apoyada contra la pared y se acercó despacio. Se sentó en la silla de enfrente. Puso la bolsa en el suelo. Me miró. «¿Qué es eso?» «Ahora te lo explico». La miré a los ojos. Esos ojos que eran los mismos de cuando tenía 6 años y la cinta rosa en el pelo, y que ahora me devolvían una mirada cautelosa, calculadora, que estaba midiendo la situación antes de saber cómo responder. «Primero quiero preguntarte algo», dije.
Y quiero que lo pienses bien antes de contestar. Ella esperó. ¿Tienes algo que contarme, Valeria? Hubo un silencio, breve pero denso. Vi cómo ella procesaba la pregunta, cómo la giraba, cómo buscaba el ángulo desde donde responderla. No sé a qué te refieres. Lo dijo con calma, con esa calma suya que no era serenidad, sino control, que no era honestidad, sino tiempo ganado. Abrí la carpeta. Saqué primero el extracto del banco. Lo puse sobre la mesa, girado hacia ella para que pudiera leerlo. Vi cómo sus ojos bajaban hacia el papel. Vi el momento exacto en que los reconoció. Estos son los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses, dije. Los jueves por la mañana, cada vez que yo iba al mercado. El cajero a 4 calles de aquí, con la tarjeta adicional que yo creía perdida. Ella no dijo nada. La tarjeta que no está en mi cajón. Silencio. Saqué el cuadernillo de Ernesto. Lo puse junto al extracto. Tu hermano llevaba un registro desde julio. Fechas, horas, lo que vio. Lo encontré entre sus cosas cuando fui a recogerlas. Vi algo moverse en su cara. Algo pequeño y rápido que desapareció casi antes de aparecer. No era arrepentimiento, era otra cosa. Era recalibración. Mamá, dijo. Y cambió el tono. Lo suavizó. Lo convirtió en algo más cercano, más familiar, el tono que usaba cuando quería que yo bajara la guardia. Mamá, creo que hay un malentendido. Déjame terminar. Saqué la solicitud de modificación del beneficiario. La puse sobre las otras 2 cosas. Vi cómo ella miraba ese papel y cómo algo en su postura cambiaba levemente, como un edificio que nota la primera grieta. Esto lo encontré entre los papeles del seguro. Mis datos, con letra que no es la mía, tu letra. Ahora sí hubo un silencio más largo. El tipo de silencio que no es ausencia de palabras, sino búsqueda urgente de las correctas. Eso no es lo que parece, dijo al fin. ¿Y qué es lo que parece? Es que yo quería ayudarte. Tú no te ocupas bien de estas cosas, mamá. Nunca lo has hecho. Y yo solo quería tener todo en orden por si acaso. Las palabras resonaron por el comedor. Rebotaron contra las paredes donde yo había colgado las fotos de los 2 de pequeños. Recorrieron la mesa donde durante años habíamos comido los domingos los 3 juntos. Llegaron hasta mí con toda su ligereza, con toda su seguridad, con toda la costumbre de una mujer que había pasado años diciendo lo que fuera necesario para que las cosas siguieran a su favor. La miré. Valeria, tu hermano murió hace 3 semanas. Lo enterré sola. Te llamé desde el cementerio pidiéndote que vinieras y me dijiste que era problema mío. Por primera vez desde que se había sentado, vi que no encontraba respuesta inmediata. Y mientras yo enterraba a Ernesto, continué, tú llevabas 3 meses con el viaje pagado, con el dinero que te di en agosto para el alquiler. Ese dinero era un préstamo. Era mis ahorros de 3 años, Valeria. Te lo iba a devolver. Como las otras veces. Otro silencio. Ella desvió la mirada hacia la ventana un momento. Afuera estaba oscuro y quieto, y no había nada que mirar, pero ella lo miró de todas formas, porque mirarme a los ojos se había vuelto más difícil. Mira, dijo entonces, y volvió a cambiar el tono. Ahora ya no era suave ni calculador. Era algo más duro, más directo, el tono que usaba cuando decidía que la mejor defensa era el ataque. Entiendo que estás dolida. Entiendo que ha sido una situación muy difícil. Pero tú siempre has dramatizado las cosas, mamá. Siempre has necesitado que todo girara alrededor de ti. Me quedé muy quieta. Yo tengo mi vida. Tengo mi trabajo, mis responsabilidades. No puedo cancelarlo todo cada vez que hay una crisis. Tu hermano se estaba muriendo. Yo no sabía que se iba a morir. La voz le subió de volumen por primera vez. Nadie sabía que iba a ser tan rápido. Si hubiera sabido, habría venido. Claro que habría venido. La miré sin parpadear. Y el cuadernillo, y la tarjeta, y este papel. Ella apretó los labios. Vi cómo tomaba una decisión interna. Vi cómo elegía el camino. Mira, mamá, si quieres que hablemos de esto, hablemos. Pero no esta noche. Estoy agotada del viaje, he pasado 10 horas entre vuelos y lo último que necesito ahora mismo es un interrogatorio. Se levantó,
Tomó la bolsa del suelo. Mañana hablamos con calma. Yo no me moví. Siéntate, Valeria. Mamá, siéntate. El tono de mi voz la detuvo. No era un grito. Era algo más quieto que un grito y por eso mismo más difícil de ignorar. Se quedó de pie un momento, midiendo. Luego, despacio, volvió a sentarse. Hay algo más que no te he mostrado todavía, dije. Metí la mano en la carpeta y saqué la última cosa. No era un documento oficial. Era una hoja doblada en 4, escrita a mano, que yo había preparado el día anterior sentada en la cocina con el café. Era una lista, fechas y cantidades. Todo lo que yo había podido reconstruir entre el extracto del banco, las anotaciones de Ernesto y mi propia memoria. El dinero del alquiler, los retiros del cajero, las cosas que habían desaparecido de la casa, el reloj de mi madre. La puse frente a ella, vi cómo la leía, vi cómo recorría la columna de cantidades con los ojos, vi cómo llegaba al final y levantaba la vista hacia mí con una expresión que mezclaba algo que podría haber sido vergüenza con algo que definitivamente era cálculo. ¿Dónde está el reloj de mi madre, Valeria? Esta vez el silencio fue distinto. No fue el silencio del que busca palabras, fue el silencio del que sabe que ya no hay palabras suficientes. Y en ese silencio, todavía me pregunto qué habría pasado si ella hubiera dicho lo correcto. Si hubiera mirado esa lista y hubiera elegido ser honesta. Si hubiera elegido ser, aunque fuera en ese momento tan tarde, la hija que yo había creído que era. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si estuvieras sentada frente a tu hija, con todas las pruebas sobre la mesa y el silencio entre los dos como una pared, ¿qué habrías elegido hacer? Escríbelo en los comentarios. Porque esa decisión que yo tomé a continuación no fue fácil. Y todavía hoy hay noches en que me pregunto si fue la correcta. Valeria no respondió a lo del reloj. Lo que hizo fue algo que yo ya había visto antes, muchas veces, desde que era niña. Cuando la situación se ponía difícil y las palabras ya no le alcanzaban, Valeria cambiaba el terreno. Desplazaba el centro de la conversación. Convertía la pregunta en un problema tuyo, no suyo. «Mamá», dijo, y su voz volvió a ser suave, casi dulce, con ese tono que reservaba para cuando necesitaba que yo cediera. «Creo que el duelo te está afectando más de lo que crees. Es normal. Acabas de perder a tu hijo. Estás buscando culpables porque el dolor necesita algún sitio donde ir. Lo entiendo. Pero no puedes acusarme de estas cosas basándote en un cuadernillo de Ernesto, que ya sabes cómo era él con sus manías». Me quedé completamente quieta. ¿Cómo era él? Ya sabes, desconfiado, siempre pensando que algo malo iba a pasar. Lo dijo con esa ligereza. Con esa ligereza habló de su hermano muerto hacía 3 semanas, al que no había ido a enterrar, sentada frente a mí con el bronceado de Cancún todavía en la piel. Sentí algo moverse muy adentro. Algo que había estado quieto y frío y ordenado durante 2 semanas y que en ese momento quiso dejar de estarlo. Pero no lo dejé. Lo sostuve. Lo mantuve exactamente donde estaba. Respiré. Ernesto no era desconfiado, dije. Ernesto era honesto. Y hay una diferencia muy grande entre las dos cosas, aunque entiendo que a ti te cueste verla. Ella abrió la boca. No he terminado, dije. La cerró. He ido al abogado. He hablado con el banco. Tengo todo documentado y en orden. No te lo cuento para amenazarte. Te lo cuento porque quiero que sepas exactamente en qué punto estamos y que esta vez no voy a hacer como que no he visto lo que he visto. El color de su cara cambió levemente. Esa seguridad suave que había traído desde la puerta empezó a tener pequeñas grietas en los bordes. ¿Fuiste a un abogado? El lunes. Mamá, estás exagerando todo esto. Es una locura. Si alguien se entera de que fuiste a un abogado por tu propia hija, fui a un abogado por mí, Valeria, que es algo que debía haber hecho mucho antes. Se levantó de la silla. No de golpe, sino despacio, con ese movimiento controlado que hacía cuando quería demostrar que ella decidía cuándo terminaban las cosas. Mira, no voy a quedarme aquí a escuchar esto. Estoy agotada. Mañana hablamos. Como quieras, dije. Pero antes de irte, hay algo en el cuarto de la entrada que necesitas ver. Se detuvo. La miré.
En la bolsa azul que está encima del zapatero. Algo en mi tono la hizo quedarse quieta. Me miró un momento, calculando. Luego fue hacia la entrada. La seguí sin prisa, apoyándome levemente en el marco de la puerta del comedor desde donde podía verla. La vi abrir la bolsa azul. La vi sacar lo que había dentro. Era el reloj de mi madre, el reloj pequeño con la correa de cuero marrón. Lo había encontrado Consuelo, mi vecina, 3 días antes. Me lo había traído envuelto en un pañuelo, con una cara que lo decía todo sin necesidad de palabras. Lo había visto en el mercadillo del barrio, en un puesto de cosas de segunda mano, hacía 2 semanas. Lo había comprado sin saber todavía que era mío. Cuando yo le conté lo del reloj, lo reconoció de inmediato por la descripción y me lo devolvió sin pedirme nada, como hace la gente buena. Valeria tenía el reloj en la mano. Sus dedos lo sostenían con cuidado, como si de repente el objeto pesara más de lo que debería. El silencio de la entrada era diferente al del comedor, más pequeño, más sin salida. Se giró hacia mí muy despacio. Yo no... Lo encontró Consuelo en el mercadillo del barrio, dije. Hace 2 semanas, 2 días antes de que Ernesto muriera. Vi cómo las palabras llegaban. Vi cómo el peso de lo que significaban iba asentándose en su cara capa por capa, como el polvo después de que algo se cae. Mamá, escúchame. Te estoy escuchando, Valeria. Llevo 61 años escuchándote. Las palabras salieron tranquilas, sin rabia, sin llanto, sin el temblor que yo habría esperado encontrar en mi propia voz. Salieron desde ese lugar frío y claro que había estado guardándolas durante 3 semanas. Lo que yo no he hecho suficiente en estos años es hablar, y eso se acabó esta noche. Ella seguía con el reloj en la mano. Por primera vez, desde que había cruzado la puerta, Valeria no tenía tono preparado ni ángulo calculado. Solo estaba de pie en la entrada de mi casa con el reloj de su abuela entre los dedos y sin palabras. «Siéntate de nuevo», le dije, «porque todavía no hemos terminado». Volvimos al comedor. Ella se sentó en el borde de la silla, no recostada como antes, sino en el borde, como alguien que ha perdido la certeza de hasta dónde puede ocupar el espacio. Puse el reloj sobre la mesa, entre los dos. «Voy a decirte lo que va a pasar», dije, «y luego tú decides». Ella me miraba. «El dinero que tomaste de mi cuenta lo voy a recuperar. El banco ya inició el proceso de investigación. La tarjeta fue cancelada el martes pasado. El abogado tiene copia de todo lo que está en esta carpeta. Si en los próximos 30 días no recibo una transferencia por el total, el abogado procede». Silencio. «El piso donde vives está a tu nombre y es tuyo. Lo que yo tenía a nombre de los dos lo he modificado esta semana. El seguro, la cuenta, los documentos, todo está actualizado y en orden». Otro silencio. Más largo. «Y esta llave», dije, y la saqué del bolsillo, la puse sobre la mesa junto al reloj. «Ya no abre esta puerta». Cambié la cerradura el miércoles. Vi cómo los ojos de Valeria bajaban hacia la llave. Vi cómo comprendía que la llave que ella todavía llevaba en el bolso no servía ya para nada. «Mamá», dijo, y esta vez la voz le salió diferente, sin el control de antes, sin el tono calculado, con algo que podría haber sido el principio de algo real debajo. «Mamá, yo sé que me he equivocado. Sé que he tomado decisiones que no estaban bien. Pero tú eres mi madre y yo soy tu hija y eso no cambia». «¿Eso no puede cambiar?». La miré durante un momento largo. «Tienes razón», dije. «Eso no cambia. Eres mi hija y lo vas a ser siempre. Pero ser tu madre no significa que tenga que aceptar cualquier cosa que me hagas. Eso lo debí entenderlo antes y no lo entendí. Esta noche lo estoy entendiendo». Le temblaba levemente el labio inferior. Vi el momento exacto en que los ojos se le llenaron. No sé si eran lágrimas verdaderas o lágrimas de las otras, de las que Valeria sabía producir cuando las necesitaba. Quizás ya no importaba distinguirlas. Quizás lo que importaba era otra cosa. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó en voz baja. «Eso depende de ti, no de mí. Por primera vez en muchos años, Valeria, eso depende completamente de ti».
El olor a noche entraba por la ventana entreabierta del comedor. Ese olor fresco y oscuro del octubre tardío que se mezcla con la tierra mojada y el humo lejano de alguna chimenea encendida. La luz de la lámpara hacía sombras largas sobre la mesa. El reloj de mi madre estaba allí, quieto y pequeño, con la correa de cuero marrón, devolviéndome los 20 años que había pasado en ese cajón. Valeria se limpió los ojos con el dorso de la mano. Respiró, miró la mesa, y entonces dijo algo que no esperaba. ¿Puedo quedarme esta noche? Lo dijo sin el tono de antes. Sin cálculo, sin suavidad estratégica. Con una voz que era simplemente cansada y pequeña, como la de alguien que ha estado sosteniéndose durante mucho tiempo y que en ese momento ya no puede más. Me tomé un tiempo antes de responder. Miré el reloj de mi madre sobre la mesa. Miré la carpeta. Miré a mi hija frente a mí con el bronceado de Cancún y los ojos brillantes y esa expresión que no había visto en su cara desde hacía más años de los que soy capaz de calcular. Esta noche sí, dije. Pero mañana hablamos de lo que sigue. Ella asintió sin decir nada. Se levantó. Tomó la bolsa del suelo. Fue hacia el cuarto de la entrada a buscar la maleta. La escuché moverse por el pasillo. Escuché la puerta del baño. Escuché el agua correr. Los mismos sonidos de siempre en esa casa, pero con un peso distinto, como cuando una canción que conoces de memoria la escuchas en un tono diferente y te das cuenta de que nunca la habías escuchado del todo. Me quedé sola en el comedor. Recogí los papeles de la mesa. Los guardé en la carpeta con cuidado. Puse el reloj de mi madre en la palma de la mano y lo sostuve un momento, sintiendo el cuero suave de la correa, el peso ligero del metal. 20 años ese reloj había esperado en ese cajón. Había sobrevivido a todo. Lo llevé al dormitorio y lo puse en la mesilla, donde siempre había estado, donde debía estar. Esa noche no dormí enseguida. Me quedé un rato mirando el techo en la oscuridad, escuchando la casa quieta, pensando en Ernesto, en que él había hecho todo lo que pudo para protegerme incluso desde la distancia de su propio dolor, en que su última carta había sido un acto de amor tan silencioso y tan completo que todavía me costaba encontrar las palabras para nombrarlo. Le dije buenas noches en voz baja. El reloj de mi madre estaba en la mesilla. La planta verde estaba en el alféizar de la cocina, y yo estaba entera. Han pasado 7 meses desde esa noche. No te voy a contar que todo se resolvió de golpe, porque no fue así. La vida no funciona como los finales que nos gustaría que tuviera. Las cosas se resuelven despacio, con tropiezos, con días buenos y días en que el peso vuelve a sentirse como si no hubiera pasado el tiempo. Valeria se quedó esa noche. Y la siguiente. Estuvimos 3 días en esa casa las dos, hablando poco, moviéndonos con cuidado alrededor de todo lo que había quedado sobre la mesa. No fue una reconciliación de película, con abrazos y lágrimas y promesas de que todo iba a ser diferente. Fue algo más pequeño y más honesto que eso. Fue 2 mujeres sentadas a la misma mesa, intentando mirarse sin los años de costumbre tapándoles la vista. El cuarto día, Valeria se fue a su apartamento. Antes de salir, me devolvió la tarjeta adicional. La sacó del bolso y la puso en mi mano sin decir nada. Yo la tomé sin decir nada. A veces los gestos son más claros que las palabras, y los dos lo sabemos aunque no lo digamos. La transferencia llegó 6 semanas después. No el total de una vez, sino en 3 partes. La última llegó el mes pasado. El abogado tiene constancia de todo. El proceso con el banco quedó archivado pero no cerrado por si acaso. Aprendí que confiar y ser ingenua son 2 cosas distintas, y que puedo elegir la primera sin caer en la segunda. El reloj de mi madre sigue en la mesilla. Cada mañana cuando me levanto lo primero que veo es ese cuero marrón y ese metal pequeño, y pienso en ella, en Ernesto, en todo lo que me dejaron sin saber que me lo estaban dejando. En que hay formas de seguir presentes que no necesitan de cuerpo ni de voz. La planta verde sigue en el alféizar de la cocina. La riego cada mañana. Le hablo a veces, cuando estoy sola, y la casa está quieta,
y la luz de la mañana entra de esa manera suave que tiene antes de que el día se ponga serio. No sé si las plantas escuchan, pero yo hablo y eso me alcanza. Con Valeria hablamos por teléfono una vez a la semana. Las conversaciones son cortas todavía, con esa precaución de quien camina sobre un suelo que sabe que puede ceder. Pero son conversaciones reales, sin el tono calculado de antes, sin la suavidad estratégica. Hay silencios incómodos a veces, y hay momentos donde ninguna de las dos sabe muy bien qué decir. Pero estamos hablando, y eso, para donde venimos, es mucho. No sé lo que va a pasar más adelante. No sé si vamos a llegar a un lugar de verdadera confianza o si lo que tenemos ahora es lo más parecido a eso que vamos a poder construir. No lo sé, y he aprendido a no exigirle al futuro que me lo aclare por adelantado. Lo que sí sé es lo que aprendí en esos 20 días entre el cementerio y la noche en que Valeria cruzó la puerta. Aprendí que el amor sin límites no es la versión más grande del amor, es la versión más asustada. Es el amor que cede porque teme que si no cede, lo van a dejar. Y ese miedo, cuando te lo crees durante demasiados años, te convierte en alguien que acepta lo que no debería aceptar y llama a eso querer. Aprendí que los hijos no te pertenecen y que tú no les perteneces a ellos, que tu vida no es un recurso a su disposición, que puedes amarlos con toda la intensidad que seas capaz de sentir y aún así tener el derecho y la obligación de tratarte con el mismo respeto con que tratarías a cualquier persona que aprecias. Aprendí que hay personas que llegan a tu vida sin anunciarse. Una vecina con una cazuela de sopa, una señora desconocida en el último banco de una iglesia, un hermano que te escucha al otro lado del teléfono sin interrumpir, y que esas personas, sin hacer ruido, sin pedir nada, te sostienen de una manera que ningún vínculo de sangre garantiza por sí solo. Y aprendí, sobre todo, algo que Ernesto supo siempre y que yo tardé demasiado en entender, que el amor verdadero no hace ruido, no se anuncia, no llega con un vestido caro, ni con palabras elaboradas, ni con gestos pensados para ser vistos. Llega un domingo con una botella de refresco barato y una sonrisa que llena la habitación. Llega con una carta de 3 páginas escrita con letra grande e inclinada hacia la derecha. Llega con una planta pequeña y verde que alguien pone en tus manos porque quiere que tengas algo vivo cerca. Llega y no pide nada a cambio. Y precisamente por eso, cuando se va, deja un espacio que ninguna otra cosa puede llenar exactamente de la misma manera. Echo de menos a Ernesto cada día. Hay momentos en que el domingo llega y la casa huele a comida, y espero escuchar la llave en la cerradura, y me tarda un segundo en recordar que eso ya no va a pasar. Hay mañanas en que pongo el café y pienso en él sin buscarlo, como quien respira, como algo que simplemente ocurre porque el cuerpo lo recuerda aunque la cabeza intente seguir adelante. Pero también hay algo que me da paz, y es saber que él hizo lo que pudo, que hasta el final encontró la manera de cuidarme, que su última letra fue para mí, ordenada y clara, dejándome todo lo que necesitaba para poder seguir de pie. Si hay algo que quisiera que te llevaras de esta historia, es esto. Revisa quién está realmente a tu lado. No el que te llama cuando necesita algo, el que aparece cuando tú lo necesitas. No el que habla bien de ti cuando es fácil, el que se queda callado sosteniéndote cuando las cosas son difíciles. No el que tiene las palabras correctas, el que tiene la honestidad de decirte lo que necesitas escuchar aunque le cueste. Esas personas existen. Están. A veces son las que menos esperamos. A veces son las que llevamos años teniendo al lado sin verlas del todo porque estábamos mirando en otra dirección. Míralas, díselo, no esperes a que sea tarde. Yo aprendí eso más tarde de lo que me habría gustado. Pero lo aprendí, y eso, a los 61 años, con un hijo enterrado y una hija con quien estoy aprendiendo a hablar de nuevo, y un reloj pequeño en la mesilla y una planta verde en la ventana, todavía cuenta. Todavía cuenta mucho.